Genética. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Salud y Genética, el programa que te ayudará a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y comprender cómo prevenir algunas condiciones de salud en ti y en tu familia. Te saluda la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza, y hoy tenemos un tema muy interesante, por lo que te invito a acompañarnos en los próximos minutos y a conocer la importancia de sensibilizar sobre una de las enfermedades que afectan a nuestra población. Hablamos en este caso de la enfermedad llamada fibrosis quística, o también conocida por algunos como la enfermedad del sudor salado, ¿sí? Los pacientes pueden tener diferentes manifestaciones, pero lo más conocido por la mayoría de las personas es que es una enfermedad que afecta la función pulmonar. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera comentarte brevemente para introducirte en el tema y podamos entender lo que nos tiene que comentar nuestra invitada, quien también nos va a hablar sobre algunas campañas de sensibilización sobre esta enfermedad. La fibrosis quística es una condición de origen genético, hereditario, en la que para poder manifestarse tenemos la condición necesaria de presentar ambas copias del gen CFTR, que es un gen también conocido como gen de la fibrosis quística, aunque sus siglas son así, CFTR, y es un gen que produce o codifica una proteína que se va a encontrar en la superficie de las células, pero no de cualquier célula. Se produce principalmente, y su función principal va a estar precisamente en el epitelio, en las células, en el epitelio de ciertos tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo tejidos mucosos que forman parte del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, de las vías biliares, del páncreas, así también del hígado, y en los varones participa también en los vasos deferentes. Incluso existe un gen muy ajeno a este gen, que es un gen de susceptibilidad para que cuando los pacientes tienen fibrosis quística presenten ausencia de los vasos deferentes. Esto es en general, por lo tanto es una condición hereditaria. Generalmente ambos progenitores son portadores de la condición. Sin embargo, al ser portadores y presentar la alteración genética en una sola copia, es decir, en heterocigosis, no van a manifestar los síntomas. Al casualmente una pareja coincidir con una variante que puede ser la misma o puede ser una variante diferente en este gen que se encuentra en el cromosoma 7, si presentan una variante patogénica, el riesgo de que cada vez que vayan a tener un hijo es del 25% de que este bebé herede ambas mutaciones, es decir, una de cada progenitor.
un 25% de que no herede y una probabilidad del 50% de ser igual a sus padres, es decir, portadores asintomáticos. Sin embargo, no siempre es necesario esta condición de que ambos padres sean portadores. Puede ocurrir que uno de los progenitores es portador y el otro progenitor no es portador, pero al producirse la célula germinal puede haber una mutación de novo, que es lo que conocemos como cuando se produce una alteración genética en la formación de las células germinales, un error que puede suceder que no se logró corregir y por lo tanto esa célula germinal tiene esa mutación de novo. Por lo tanto, no podemos precipitarnos y asumir que los padres son portadores. Siempre es necesario hacer un adecuado asesoramiento genético e investigar la causa, no solamente para establecer el riesgo de recurrencia de esta enfermedad, sino también porque en las terapias emergentes que vamos a comentar en un taller próximamente, pues dependiendo del tipo de mutación que se han clasificado en 5 clases, va a necesitar un tipo o no de terapia y va a tener mayor o menor afectación. En general, pues va a presentar manifestaciones pulmonares, manifestaciones a nivel del páncreas, insuficiencia pancreática y pues en los varones pueden tener esterilidad. Sin más, quiero presentarles a nuestra invitada especial. Ella es la licenciada Michelle Muñoz. Ella es paciente con diagnóstico de fibrosis quística y también es miembro fundadora de la Fundación para el Apoyo de los Pacientes con Fibrosis Quística. Bienvenida, Michelle, a nuestro programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctora. Agradezco mucho esta oportunidad para hablar sobre la FQ. Sí, cuéntanos, Michelle, en primer lugar, como paciente, ¿qué se siente el tener un diagnóstico de una condición genética que para muchas personas es todavía considerada como incurable y como un mal pronóstico? Sí. Bueno, realmente lo que se siente es desesperante al inicio. Afortunadamente a mí me diagnosticaron a los 19 años recién este diagnóstico por un problema bastante grave que hay en el país, que es que los médicos no conocían del diagnóstico. Hace 10, 11 años que me diagnosticaron la FQ, y ahora la fibrosis quística es poco conocida, hace 10 años era mucho menos conocida. Entonces, bueno, cuando me dieron el diagnóstico fue bastante desalentador al inicio, obviamente. Sí, tuve un shock emocional fuerte, un tema psicológico, pero gracias al apoyo de toda mi familia, de todo mi círculo cercano, he podido tener este proceso pienso que es como un proceso de duelo, donde tienes que primero negarlo, enojarte, luego aceptarlo y luego ya comenzar más bien a salir adelante porque no tenemos otra opción. Así es, Michelle, el aceptar la enfermedad pues va a ayudarte a aceptar el manejo y adaptarte a la nueva situación y tratar de mejorar tu calidad de vida. Esta condición generalmente se sospecha en niños o se asocia a niños. Sin embargo, cuéntanos a qué edad empezaron tus primeros síntomas, te contaron tus papás o tú recuerdas, ¿cómo fue que tuviste que pasar de médico en médico hasta llegar por fin a la edad adulta, recién a tener un diagnóstico y un tratamiento? Ya, a ver, yo me acuerdo que desde niña tuve bastantes temas como alérgicos, como gripes mal curadas, me decían, o problemas respiratorios. Tenía constantes fiebres, constantes bronquitis, sinusitis. Pero en este proceso, obviamente mi mami desesperada siempre trató de llevarme a médicos y fui a diferentes tipos de médicos. No recuerdo exactamente cuántos, pero por lo menos por unos 5 médicos sí he de haber pasado. Y ninguno de esos médicos, hasta la edad de 19 años que me diagnosticaron,
pudieron acertar el diagnóstico. Siempre me mandaban medicamentos, antibióticos y cosas para calmar como los síntomas del momento, pero nunca realmente como que llegaron a la raíz. Hasta que llegó a los 19 años que tuve una crisis súper fuerte y me quedé sin oxígeno. Me tuvieron que llevar a emergencias y en el Seguro Social me atendieron y ahí un doctor se apersonó de mi caso y me dijo, o sea, no vas a salir de aquí hasta saber qué tienes, porque era una de las chicas más jovencitas de ahí, pero que tenía un montón de problemas respiratorios y algunas cosas. Entonces yo recuerdo que el doctor Santiago Cadena, que me atendió en el IES, fue el que me dijo, a ver, aquí tenemos tantas cosas que tenemos que comenzar a investigar más allá. Porque a mí me habían diagnosticado tuberculosis, o sea, me hicieron pruebas de tuberculosis, de asma, de gripas mal curadas y cosas así. Entonces todo esto me llevó a que nunca tenga un diagnóstico certero, y a los 19 años ya pudieron como que al fin diagnosticarme, y cuando me dieron el diagnóstico yo ni siquiera sabía lo que era. Entonces así fue la historia. Sí, además de estas manifestaciones respiratorias, de estas gripes mal curadas, de estas infecciones bacterianas más que virales, que tal vez se complicaban un poco más y que para mejorar o curarse requerían más tiempo de la habitual. ¿Tenías algunas otras manifestaciones a nivel digestivo? No, realmente mi diagnóstico fue netamente, o sea, mis síntomas fueron netamente respiratorios. Lo que sí fue un signo también que después me confirmaron, era que me hicieron una test de sudar. Y claro, yo siempre sudaba mucho. Ese era otro síntoma. Sudaba mucho y mi sudor era bien salado. Entonces, ese fue otro indicio para que podamos saber qué tipo de diagnóstico era. Entiendo, Michelle. De acuerdo al diagnóstico clínico, a la sospecha que hicieron los médicos que por fin tuvieron claro el panorama, además de realizarte la prueba del sudor, los estudios de función pulmonar, que me imagino te habrán hecho, los estudios de imagen, ¿fuiste sometida a algún estudio genético y recibiste asesoramiento genético? Cuando recién me diagnosticaron, bueno, cuando entré al hospital por la crisis que tuve, sí recuerdo que me hicieron por parte del seguro un test genético, pero sé que ese test genético era muy simple, era de unas pocas mutaciones y no era algo más, o sea, eran hace 10 años, entonces la medicina realmente ha avanzado mucho. Pero no tuve un acompañamiento genético, un asesoramiento genético en ese proceso, hasta hace más o menos unos 2 años que dije, a ver, tenemos solamente el test de sudor confirmado, necesitamos avanzar porque con toda la medicina de última generación que está llegando, quería conocer cuáles eran mis mutaciones y cómo yo podía acceder a estas medicinas. Entonces ahí fue cuando decidí yo buscar el tema de asesoramiento genético, pero me tocó hacerlo por fuera, de forma privada, porque lamentablemente aquí en el país no se realiza en la seguridad social ni en la salud pública. Sí, eso es uno de los obstáculos y de los retos a los que nos enfrentamos los pacientes y los médicos, y que a veces nos vemos sin armas para poder diagnosticar. Ahora, una vez que recibiste el asesoramiento genético, ¿sentiste algún tipo de alivio? ¿Cambió tu perspectiva de la enfermedad? ¿Fueron aclaradas tus dudas? ¿Hizo diferencia este asesoramiento genético? Sí, me dio claridad y de alguna forma sí, obviamente un alivio, porque hasta que no tengas esa prueba genética donde te diga tienes esto y te salga en el papelito positivo y te digan las mutaciones que tienes una mayor claridad. Entonces obviamente sí me ayudó para tomar decisiones futuras, porque yo quería acceder a la medicación, que ya les voy a explicar la de última generación que hay ahora, pero cuando yo ya me hice el examen ya molecular con el asesoramiento genético, resulta que mis mutaciones son súper raras y no ingresan dentro de este cuadro de medicamentos.
Entonces al menos ahí yo ya sé que no puedo acceder a este medicamento y tengo que esperar a buscar otras formas. Entonces, actualmente tu medicación se basa en el manejo de soporte, Sí. en el tratamiento y el diagnóstico temprano de las infecciones y prevenir las complicaciones, antibiótico. ¿Y desde cuándo necesitas oxígeno de forma permanente? Ya deben ser 2 años más o menos. Ya comencé a necesitar primero por las noches, comencé a usar 8 horas y luego ya igual tuve otra emergencia médica, tuve que ingresar al hospital y ahí fue cuando ya realmente mis pulmones ya no, o sea, necesitaban oxígeno de forma permanente. Sí, y esto ha afectado de alguna forma tu calidad de vida, ¿no? Sí, totalmente. Al inicio sí era un poco frustrante porque la accesibilidad en este país es súper deficiente. Entonces, sí tienes que acomodarte, tratar de hacer las cosas, pero a pesar de eso, siento que con el apoyo integral que podemos brindar a los pacientes, con el médico, con un psicólogo, porque la parte emocional juega mucho en este diagnóstico, puedes irte adaptando. Creo que el ser humano está hecho para irse adaptando a los cambios y creo que sí se puede. Sí, la resiliencia que tienen muchos de estos pacientes y que día a día a mí me han enseñado mucho los pacientes, pues es importante para poder aceptar la condición, aceptar el diagnóstico y luego buscar la ayuda y pues mejorar de alguna forma, si no curar, pero sí mejorar la calidad de vida. Antes de hablar de la fundación que tuviste que crear junto a otras personas, por estos mismos obstáculos, por este peregrinaje, por las dificultades en el acceso al diagnóstico, el desconocimiento y también las dificultades para acceder a, por ejemplo, el mismo oxígeno que tú necesitas, quiero comentarles a lo que se refería Michelle sobre la importancia del diagnóstico molecular. Y es que actualmente existe, además del manejo de soporte, terapias dirigidas, mutaciones específicas, y se han clasificado de forma general, brevemente, estas variantes en 5 clases, en donde un tipo pues no produce la proteína, otro la produce un poco defectuosa, otro la produce un poco menos defectuosa, y de acuerdo a la clase de variante o la clasificación de esta alteración genética, pues va a ser candidato o no a recibir las terapias emergentes que ya tenemos hace algunos años en otros países y no siempre acá, en las que este medicamento va a ayudar a esta proteína defectuosa a cumplir su función y restablecer pues una hidratación normal de las mucosas y a mejorar que estas secreciones sean más fluidas y disminuir de esta forma la sintomatología y mejorar la calidad de vida. Ahora, cuéntanos, ¿cuándo se formó la fundación? ¿Cómo se llama? ¿Qué realizas? ¿Qué funciones? ¿Qué actividades realiza la fundación? Ya, la fundación se llama FEFIC, Fundación Ecuatoriana de Apoyo a la Fibrosis Quística. Se creó más o menos hace 1 año y estamos trabajando para, como dice su nombre, en apoyo integral para los pacientes y familiares. Al ser un diagnóstico multidisciplinario, lo que provoca es que necesitemos varios médicos, de varios especialistas, para que nos puedan dar los chequeos necesarios, los tratamientos. También, como comenté antes, la parte de psicológica es súper importante para saber cómo llevar el diagnóstico, porque al inicio es, para que puedan entender las personas que nos ven, es como cuando te da una noticia de un cáncer. O sea, es algo que te llega de imprevisto, que no lo sabías y ni siquiera lo conoces, porque no se sabe. Yo cuando me dieron el diagnóstico, yo no sabía lo que era, jamás en mi vida había escuchado, y la información que hay en el internet o que varias personas ponen ahí, como cualquier otro diagnóstico, al inicio es súper catastrófico. Entonces, como fundación lo que buscamos realmente es
poder dar esa información real. De lo que queremos es difundir el diagnóstico para que se conozca más. Al conocer más el diagnóstico vamos a tener más apoyo de las personas para las distintas cosas que necesitamos hacer. Entre ellos buscamos, estamos ya armando el taller de salud mental, tenemos un taller de fisioterapia respiratoria, porque nosotros necesitamos constantes limpiezas bronquiales, saber cómo usar los inhaladores, saber cómo hacer estos ejercicios para rehabilitación pulmonar. Entonces buscamos tener este servicio, tener un centro especializado para el tema de salud mental de los pacientes, porque aquí en el Ecuador no hay psicólogos que conozcan de la fibrosis quística y no saben lo que es y no saben cómo llevarla. Entonces queremos crear esto. Actualmente vamos a tener un programa de semana de la FQ, porque el mes de septiembre, el 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística, para dar a conocer el diagnóstico. Y entonces estamos trabajando con otras 6 personas, somos 7 fundadores, y estamos trabajando entre pacientes, entre padres de pacientes, para poder de alguna forma apoyar a los pacientes y buscar mejorar su calidad de vida. Sí, son 7 fundadores que son pacientes con diagnóstico de enfermedad de fibrosis quística. Sí. Y dentro de la fundación, aproximadamente, ¿cuántos miembros ya tenemos aproximadamente unos 60 miembros beneficiarios de la fundación. Entonces, básicamente una de las primeras cosas que queremos hacer es buscar el apoyo, el apadrinamiento de personas para que podamos realizarnos este test genético, porque créanme que el 80% de los pacientes no tienen el test genético porque es inaccesible. Los costos son muy altos. Parte del Entonces del catálogo. Buscamos las formas también de unirnos como pacientes, y el primer paso sería buscar el apadrinamiento genético, tener el centro especializado para psicología dirigido a pacientes con fibrosis quística, tener un taller, un centro de rehabilitación pulmonar. Entonces todas estas cosas buscamos para dar que tengan los pacientes una mejor calidad de vida hasta que llegue una cura más accesible. Sí, de acuerdo a lo que nos comentas, pues es de alguna forma lamentable que sean los propios pacientes los que tengan que dar a sacar a la luz todas las peripecias que llevan, además de tener la enfermedad, por todos los obstáculos que tienen que pasar, cuando esto lo debería cubrir la salud pública. Sin embargo, también es maravilloso, es algo ejemplar lo que están haciendo para poder socializar y sensibilizar sobre estas condiciones, y en efecto, pues las campañas de socialización y de formación continua para médicos y pacientes es importante. Y nos despedimos con información sobre los talleres para que las personas puedan acudir. Si nos puede, te damos gracias por participar, y ha sido muy provechosa la intervención, y pues explícanos sobre los talleres. Sí, brevemente. Aprovechando el mes de la fibrosis quística, lo que buscamos es tener una agenda abierta para los pacientes y familiares y personas que quieran conocer del diagnóstico. Este domingo 1 de septiembre tenemos un taller de salud mental que vamos a tratar todo lo que hemos conversado, de enfrentar la realidad del diagnóstico, con el doctor Juan Enríquez. Es presencial, de 8 a 12 más o menos. La segunda es el domingo 8 de septiembre, que es el día oficial de la fibrosis quística. Estamos buscando que puedan asistir al Parque de la Carolina. Tenemos un taller de genética donde vamos a hablar de las terapias emergentes. El domingo 8 de septiembre también en la noche virtual. Y el último taller, otro de salud mental para desmitificar realidades de la FQ, con el doctor Enrique, y el sábado 14 de septiembre. Y también el taller de fisioterapia. Muchas gracias por compartir, y están todos invitados. Let's go.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.